Estamos con la señora Santos Hernández Castrejón. ¿Recuerda usted cómo era el río Huacapa en su juventud? Era un río común y corriente, con agua limpia. Ahí íbamos a lavar, a bañarnos, porque había pozas para ir a nadar. Asistía al río todos los vecinos de por ahí, que vivían por ahí, porque se hacían bonitas pozas para ir a nadar. Desde donde es ahorita la calle de la Capilla de la Cruz. Desde ahí recuerdo muchas cosas. Pues eso, pues, que íbamos a bañarnos, a lavar, porque el agua era agua limpia, no puerca como ahora. ¿Qué actividades se llevaban a cabo para la conservación del río Huacapa? Pues las actividades que hacían era, pues, cuidar, pues, los mismos vecinos, la misma gente. No había persona exclusiva. La misma gente que vivía por ahí o que utilizábamos el agua, teníamos que cuidar que no tiraran nada dentro del río. Y para pasar el río, cuando ya bajaba el agua, ponían piedras en el río para ir pisando y no meternos al agua. Unas piedras grandes en donde pudiera uno pisar, que les llamaban tepanoles. Y esas piedras las utilizábamos para pasar y no meternos al agua. Ya si bajaban ramas, algo así, pues procuraba uno sacarlas del agua y aventarlas a la orilla. ¿Cómo recuerda que eran las dimensiones del río Huacapa? ¿Y en qué año? Bueno, el río Huacapa, vamos a remontarnos a 1970. Era un río que todavía no estaba contaminado y la gente todavía se podía ir a bañar allí, y inclusive muchas personas podían ir a lavar su ropa. En ese tiempo el vado del río era bastante sencillo porque no corría mucha agua y se podía cruzar de un lado a otro. Pero aún así había al menos dos puentes importantes que conectaban a la parte oriente de la poniente, de tal forma que el puente que hoy conecta a través de la calle Morelos hacia el Panteón era el único y el más importante. No había otros puentes para conectar y esa era la única vía de paso para ir del lado oriente al lado poniente. Las dimensiones del río eran bastante amplias porque yo le calculo que cuando menos tenían unos de 30 a 40 metros de vado y muy sencillo de cruzar porque había muchas piedras y arena. Podía uno caminar perfectamente porque lo que era el agua era poca. Y no como en la actualidad, que hicieron una cloaca al aire libre, que el agua ya no se integra a la naturaleza, sino que el agua cae e inmediatamente la sacan de la ciudad a través de ese canal que realizaron y donde pues son de aguas negras. Hola, buenas tardes. Estoy aquí con la señora Rosa Gallardo. Bueno, ¿qué tipo de fauna había antes en el río Huacapa? Hola, buenas tardes.
Pues había el tipo de fauna silvestre y también había peces en el río, había iguanas, aves y pocas casas. Con el tiempo se fueron edificando un poco más de casas hasta ahorita en la actualidad que ya el río ya se encauzó. ¿Cuál era el mayor atractivo del río Huacapa? Pues que antes bajaba el agua limpia, a veces iba uno a bañar en aquellos tiempos, iba a bañar, bajaba el agua bien limpia, se bañaba uno, había pocitas bonitas, limpias. ¿Cuáles fueron las causas del encauzamiento? De que empezó a crecer Chilpancingo y ya todos los drenajes llegaban al río Huacapa y ya lo echaron sus bardas, porque todo de ahí de San Francisco, arriba donde estaban las piñatas, ahí era basurero y toda la basura la iban a tirar, llegaba al río Huacapa. Ya contaminaron todo eso, desde hasta el cuartel, ya estaba bien asqueroso todo eso. Y por eso arreglaron el río Huacapa, echaron cemento, ya echaron las avenidas por ahí, ya abrieron laterales por cada lado. O sea, antes estaba bien feo, pues bien. Los drenajes, la basura le echaron al río Huacapa. ¿En qué año se empezó a descuidar el río Huacapa? Mira, a ver si no tengo mala memoria, estará entre 1970 por ahí. 1970. Sí, más o menos digo, si no tengo mala idea, pero por ahí está el tiempo en que se empezó a contaminar ese río. Porque antes ese río era limpiecito, había muchos pescados, había todo esto por acá, bien limpio y bien agua azul y todo eso. Pero por ahí así en ese tiempo se empezó a contaminar todo. Bueno, ¿y han pensado alguna alternativa para mejorar el río? Bueno, eso lo hemos pensado mucha gente, pero pues no se ha podido lograr. Por ejemplo, Chilpancingo no está contaminando todo el río. Entonces se pensaba, pues poner una comisión para que se fueran a hablar allá para hacer una captación de aguas residuales para evitar la contaminación de allá para acá. Tanto también sería aquí en Petaquillas otra para que también no se siguiera contaminando hacia el lado de abajo. Esa era el pensar de muchos de aquí. Pero pues no se ha podido, solamente el gobierno lo puede hacer. Buenos días, me encuentro con la señora Lucila Ríos Cayetano. ¿Cuáles cree ustedes que fueron los principales causantes de la contaminación del río? La primera causa y la principal de la contaminación del río hay varios factores, pero el principal es la contaminación causada por el propio ser humano. ¿Cuáles son los principales factores que contaminaron al río? Pues una de las causas principales son los desechos de basura que contaminan el río, las aguas negras. Un factor importante en la contaminación del río es los desechos industriales que llevan líquidos contaminantes y contaminan nuestros ríos.